Hola, ¿cómo están? Buen día. Un gusto continuar con ustedes, ya casi llegando al finalizar, al fin del curso, ¿sí? Quedan algunos videos, algunas clases. Bueno, en este caso, en esta oportunidad, vamos a pensar, indagar en la enseñanza virtual, ¿sí? Como docentes, muchas veces em, debemos utilizar la tecnología, ¿sí? Para crear procesos de aprendizaje. En este caso estamos hablando de la deconstrucción del amor romántico, ¿sí? Pero bueno, o sea, esto es en general para utilizar la enseñanza virtual o la tecnología para poder enseñar. Nosotros lo vamos a tener en cuenta para nuestra temática que es la deconstrucción del amor romántico. En primer lugar, podemos iniciar preguntándonos qué es, por ejemplo, una comunidad virtual de aprendizaje, ¿sí? Porque esto es lo que más vamos a tratar en este video, ¿sí? El trabajo conjunto, colaborativo en la virtualidad, la construcción del conocimiento desde una perspectiva social. Lo primero que podemos decir es que una comunidad virtual de aprendizaje es un conjunto de personas que aprenden en común, haciendo uso de herramientas y recursos en un mismo entorno virtual. Eh, Yendo un poco más allá, encontraremos algunos criterios didácticos y pedagógicos que le dan una dinámica más particular en pos de lograr aprendizajes significativos, a la vez que fomentar relaciones interpersonales, ¿sí? En la actualidad, la docencia eh, enfrenta nuevos desafíos, ¿sí? Derivados del avance eh, tecnológico, de la transformación de las dinámicas sociales y la necesidad de adaptar los modelos pedagógicos a realidades complejas y cambiantes. En este contexto, el aprendizaje colaborativo es una estrategia central, muy importante, para enriquecer la práctica educativa, particularmente en entornos virtuales que generalmente suele ser muy individualizada, muy solitaria. No se trata simplemente de trabajar en grupo o de reunir a nuestros estudiantes en una misma plataforma, sino de construir colectivamente el conocimiento, ¿sí? Aprender juntos de verdad. Es importante preferir sobre otras estrategias, preferir la construcción social del aprendizaje, poder pensar en comunidades de aprendizaje, tanto a nivel presencial como virtual. Pero sucede que en la virtualidad esto es muy necesario, ya que de lo contrario se crea o se cree, mejor dicho, que la educación a distancia, la educación virtual, es un proceso muy solitario. Sin embargo, la construcción del conocimiento siempre es social, ¿sí? Eh, Acá les dejo para pensar esto eh, una frase de Galeano que habla de cómo las personas somos diferentes fueguitos, ¿sí? Eh, y cómo cada uno alumbra de diferentes formas para pensar cómo esto desde la virtualidad. Em, Hoy quiero, digamos, invitarles a hacer un alto en el camino y mirar hacia adentro, ¿sí? Esta diapositiva que ven acá es, digamos, una invitación a reflexionar sobre nuestra labor como docentes. Repensar la práctica docente,
del confort de lo conocido a la construcción reflexiva. Eh, este título plantea un tránsito, un paso, ¿sí? Una transformación. Nos habla de poder salir como docentes del terreno seguro de lo que ya conocemos para aventurarnos y atrevernos a construir nuevas formas de pensar y de hacer en la enseñanza. Eh, ¿Qué implica realmente repensar la práctica? ¿Sí? No se trata solo de cambiar actividades o cambiar palabras o solamente incorporar tecnología, ¿sí? Se trata de cuestionar eso que estamos haciendo, de revisar nuestras creencias como docentes, nuestras decisiones en el aula, los silencios que también tenemos y las palabras que usamos. Este proceso empieza cuando aceptamos que enseñar no es un acto acabado, dado, estático, lineal, sino que es una constante construcción, ¿sí? Es flexible. Eh, También es interesante que mirar críticamente lo que hacemos día a día, no para castigarnos, para nada, ¿no? Y tampoco sentir una obligación o sentir malestar. No, 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 no. No. O sea, sí vamos a sentir un poco de incomodidad como docentes, ¿sí? Pero eh, la idea no es hacernos mal o cargarnos de más trabajo, sino de a poquito, paso a paso, ir viendo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que podemos hacer, eh, este, para mejorar, de a poquito, de a poquito. Esto requiere un poco de valentía porque implica reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras limitaciones, ¿sí? La reflexión no es un lujo del pensamiento, sino que es una necesidad para la práctica docente. Seguramente cuando hicimos nuestra carrera docente, tuvimos materias en las que teníamos que reflexionar, pero luego en la cotidianidad de la escuela esto se nos olvida o se nos dificulta por la cantidad de carga laboral que tenemos los docentes. Em, pero bueno, o sea, aunque sea 10 minutos de vez en cuando, repensar lo que hicimos hoy y lo que queremos mejorar, em, de a poquito, siempre de a poquito. Em, a lo largo de esta charla, de este video, vamos a explorar cómo construir herramientas de análisis que nos permitan comprender mejor nuestra enseñanza y cómo enfrentar el miedo natural que produce el cambio educativo. Porque transformar la práctica implica muchas veces incomodarse para crecer después. Acá les dejo, ¿sí? Dos autores que me parecen que son interesantes. Eh, Donald Stone, ¿sí? Que introduce el concepto de practicante reflexivo, que propone que los profesionales deben pensar en la acción, ¿sí? Mientras enseñan, y sobre la acción después de enseñar para mejorar. Y también tenemos a Paulo Freire, que plantea que la reflexión crítica es inseparable de la acción. Enseñar sin reflexión es reproducción. Enseñar reflexionando es transformación. ¿Sí? Em, en contextos, ahora vamos a pensar, digamos, cómo podemos llevar la interacción como núcleo de aprendizaje en la virtualidad. Porque si hablamos de la necesidad de una construcción del conocimiento social,
desde la virtualidad, que muchas veces se piensa que lo virtual debe ser solitario, individual. En esta diapositiva, en este video, vamos a pensar cómo hacer para que eso no sea tan solitario para nuestros alumnos a la hora de enseñar, por ejemplo, la deconstrucción del amor romántico en la virtualidad. Em, entonces, muchas veces se entiende que lo más importante es el contenido, ¿no? Eh, y se entiende también que lo más importante, por ejemplo, es la plataforma en la que enseñamos o los recursos digitales, pero en realidad el verdadero motor del aprendizaje significativo es la interacción, ¿sí? Como dice esta diapositiva, la interacción, ¿sí? No es un complemento, sino que es el núcleo, es decir, está en el centro de toda experiencia educativa que busca ser profunda, transformadora y significativa. Cuando hablamos de interacción, no nos referimos solamente a que los estudiantes participen o respondan, sino a que exista una co-construcción del conocimiento, que haya colaboración real entre pares, intercambio de ideas, reflexión compartida. Eh, Diseñar para la interacción, ¿sí? No es opcional si queremos lograr aprendizajes significativos. Tenemos que pensar actividades que obliguen a los estudiantes a colaborar, dialogar y construir juntos. Esto aplica tanto en la educación en línea como en la presencial. El formato no cambia el principio, ¿sí? O el fin de lo que estamos hablando. No buscamos solo, la idea es que no solo entreguen tareas los estudiantes, sino que piensen juntos, que contrasten puntos de vista y que resuelvan problemas reales, ¿sí? Que tengan eh, algo de cotidianeidad para ellos. En resumen, digamos, aprender no es copiar ni repetir. Aprender es dialogar, construir, equivocarse y mejorar juntos. Y la interacción es el espacio donde todo esto ocurre. En el diseño de intervenciones educativas en línea, ¿sí? Es fundamental colocar la interacción entre pares en el centro del proceso formativo, como veníamos diciendo. Em, entonces, en lugar, por ejemplo, de promover la competencia individual o el cumplimiento mecánico de tareas, podemos priorizar entonces la interacción. Ahora, este, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿con qué herramientas y estrategias promovemos esto? Primero, tenemos que saber que contamos con una amplia variedad de plataformas, ¿sí? Que facilitan esto, la colaboración. Los foros permiten discusiones profundas de forma asíncrona, los chats dan inmediatez y los documentos compartidos o wikis promueven la construcción conjunta del conocimiento. Luego tenemos las break rooms, que son muy útiles en plataformas como Zoom o Teams, que nos permiten dividir a los estudiantes en grupos pequeños para promover el diálogo auténtico, que a veces no se da en el grupo completo. Pero bueno, o sea, sí, tenemos las herramientas, ¿no es cierto? Pero por sí solas no nos garantizan, digamos, una interacción significativa. Por eso necesitamos usar estas herramientas con estrategia, ¿sí? Por ejemplo, como tener rúbricas grupales que ayuden a distribuir las responsabilidades y a clarificar criterios, ¿sí? O
la evaluación entre pares, ¿sí? Que no solo evalúa, sino que enseña a dar y recibir retroalimentación. O sea, bueno, el objetivo acá es bastante claro, ¿no? Que es que la tecnología esté al servicio de la pedagogía, ¿sí? Y no al revés, y que no sea al revés. Em, Ahora, vamos a hablar de criterios para diseñar experiencias de aprendizaje colaborativo. Em, Algunos de estos criterios son considerar el contexto, ¿sí? Las actividades deben estar en sintonía con el entorno de los docentes y de los estudiantes. Conocer, digamos, las condiciones de vida en general de estos estudiantes, de la escuela, del barrio, los recursos disponibles que hay, los niveles educativos, de aprendizaje, y bueno, algunas características que nosotros consideremos que es importante saber del alumnado para ofrecer propuestas realmente interesantes. Luego tenemos el segundo criterio, es la integración de la tecnología, pero con sentido. Eh, digamos, es imprescindible que estas tecnologías que vayamos a utilizar pueden ser integradas de forma coherente con los objetivos que nosotros tenemos de enseñanza, con los propósitos de enseñanza que tenemos, eh, ¿sí? Tienen que estar, digamos, relacionados con eso, el uso de tecnologías, no usar cualquier tecnología por usar. Después tenemos la autoevaluación y la coevaluación. Fomentar estos procesos promueve una actitud crítica hacia el propio desempeño y también desarrolla la metacognición y el compromiso con mejorar. Luego tenemos el impacto personal, ¿sí? Las actividades deben tocar aspectos personales de los estudiantes, ¿sí? Sus expectativas, sus emociones, experiencias previas, conocimientos previos, motivaciones, ¿sí? Para que de esa forma se genere un verdadero vínculo con el proceso de aprendizaje. Luego tenemos la reflexión sobre el proceso, ¿sí? Más allá de los resultados que obtengamos, lo más importante es propiciar espacios para analizar cómo se ha llegado a estos resultados, ¿sí? Como hablábamos hoy, la importancia de la reflexión de la práctica. Este enfoque fortalece la conciencia pedagógica y la toma de decisiones. Lo lúdico y también la tolerancia al error. Incorporar el juego, incorporar la exploración, el cambio de roles y sobre todo la aceptación del error como parte del proceso aligera, ¿sí? La experiencia formativa del estudiantado y también permite una aproximación más creativa y menos rígida al aprendizaje. Retos e incertidumbres, ¿sí? eh, no ofrecer caminos tan marcados, no ofrecer caminos tan unívocos, sino actividades que inviten a enfrentar situaciones ambiguas, complejas, en las que no hay una respuesta correcta de antemano. Esta incertidumbre fomenta la autonomía y el pensamiento crítico. Luego tenemos la participación activa y democrática.
La voz de cada estudiante cuenta, ¿sí? El diseño debe asegurar que todos puedan expresarse, ser escuchados y sentirse parte de la comunidad de aprendizaje. Luego, como bueno, lo vinimos viendo en este video, la reflexión sobre la práctica, ¿sí? Como dijimos, eh, ayuda mucho eh, a, bueno, mejorar nuestra pedagogía, nuestra didáctica, ¿sí? Bueno, recoger conocimiento colectivo, sino lo que quiero decir es, em, digamos, es fundamental, digamos, partir de lo que el grupo ya sabe, ¿sí? De sus saberes implícitos, de sus conocimientos previos. El grupo es fuente y motor de aprendizaje. Em, bueno, y para ir cerrando, es interesante pensar que el aprendizaje colaborativo en contextos virtuales no es una moda pedagógica ni un adorno metodológico, sino que es una necesidad ante un mundo educativo que demanda, ¿sí? Personas, ciudadanos, reflexivos, críticos, creativos y comprometidos. Implementar estas propuestas, ¿sí? Eh, es interesante, digamos, pensar así la educación virtual. Así que bueno, entonces llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Y seguimos en las próximas clases que quedan. Saludos.